¿Qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Es un enorme placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes a través de los medios digitales. Soy la maestra Leticia Berenice Hernández Ponce, supervisora del Departamento Estatal de Enfermería y líder del programa de prevención de IAS relacionadas al uso de sonda vesical. Les invito a que se queden conmigo y a lo largo de este video podamos ir juntos desarrollando el paquete preventivo de infección de vías urinarias relacionadas al uso del catéter vesical y pues veamos cómo se manejan las diferentes etapas que hay que estar vigilando y con esto pues podamos brindar una mejor calidad de atención a nuestros usuarios. Los objetivos de esta sesión son estandarizar el cuidado para el paciente portador de una sonda vesical. También es la prevención de las infecciones de vías urinarias relacionadas al uso de un catéter vesical a partir de un marco de evidencia científica. Del mismo modo, buscaremos implementar barreras de seguridad que promuevan la calidad de la atención hacia los pacientes. Todo esto se buscará durante la instalación, la permanencia y el retiro de los dispositivos, además de buscar realizar una detección oportuna de casos. El tracto urinario es normalmente estéril, con excepción del segmento más distal de la uretra. Una ITU es la existencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario con o sin presencia de síntomas. Se clasifican de acuerdo a las características con las que se presenten. El mecanismo de invasión del sistema urinario es el ascenso de microorganismos patógenos por la uretra. Uno de los más usuales es la Escherichia coli, que proviene de la flora rectal, pero también puede colonizar el perineo. Un sistema urinario sano es un mecanismo de defensa contra la infección, ya que la orina tiene propiedades antibacterianas y el flujo de la orina diluye y elimina bacterias que hayan ingresado. Alteraciones en la función o estructura del sistema urinario, incluyendo obstrucción, presencia de cálculos o cuerpos extraños, así como reflujo vesíco-uretral, favorecen la infección. Las IBUS son una de las principales infecciones en todo el mundo. En Jalisco, al corte de diciembre del 2022, fueron la tercera causa más frecuente de consulta reportada en el SUAVE. El sondaje vesical es una técnica crítica invasiva que consiste en la introducción aséptica de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, permanente o intermitente, con fines diagnósticos o terapéuticos. Una infección de vías urinarias se considera asociada a sonda vesical si ocurre durante el periodo de cateterización o en las 72 horas tras la retirada de la sonda. Las infecciones de tracto urinario asociadas a sonda vesical representan poco más de un tercio de todas las infecciones intrahospitalarias. De ese número, el 80% está directamente relacionado con la colocación de una sonda. Se estima que hasta el 69% de todas esas IBUs eran altamente prevenibles. En cateterismos cortos solemos encontrar colonización de una sola bacteria, asociada usualmente a E. coli. El sondaje permanente y especialmente en pacientes sometidos a tratamientos antibióticos múltiples o pacientes hospitalizados, es mucho más frecuente el aislamiento de gram negativos multiresistentes, como el Acinetobacter. Dentro de la tríada ecológica para la presentación de infección de tracto urinario relacionado al uso de sonda vesical, tenemos factores que son de riesgo modificables, como el ambiente, y factores de riesgo no modificables, que son el agente causal y el huésped. Comenzaremos hablando de los factores de riesgo modificables. Aquí tenemos que es el tiempo de duración del sondaje vesical. Entre más temprano sea retirado, menos riesgo voy a tener. Desconexiones inadvertidas o erróneas del sistema de drenaje. Que el drenaje sea abierto del sistema y también que la fijación sea inadecuada. Tenemos la inserción de la sonda vesical sin técnica estéril y cuidados inadecuados del drenaje urinario y de toda la sonda mientras ésta permanece instalada. Los factores de riesgo no modificables, tenemos entonces características relativas al huésped, que es el sexo femenino lo tenemos como un predisponente anatómico, ya que la uretra mide de 3 a 4 centímetros, mientras que la masculina mide de 18 a 22 centímetros. Por lo tanto, tarda más tiempo en colonizar, en ascender las bacterias.
También en las mujeres hay menor distancia entre el ano y el meato urinario, y en general hay un ambiente periuretral muchísimo más húmedo en las mujeres. La edad superior a 50 años, ya que la deficiencia de estrógeno altera el trofismo genital, altera su flora y también favorece la colonización por bacterias uropatógenas. Que nuestro paciente tenga diabetes mellitus o insuficiencia renal, que tenga inmunosupresión, que haya ingresado al hospital por una enfermedad no quirúrgica y que este ingreso haya sido en el servicio de urología o de ortopedia. También la presencia de uropatógenos. ¿Cuáles uropatógenos podemos encontrarnos? E. coli, Klebsiella, estafilococos y algunas otras enterobacterias. También vamos a tener aquí la colonización de la bolsa recolectora. Sabemos que este tipo de infecciones son originadas por parte de la flora que se introduce cuando se instala el dispositivo y mientras éste permanece en la vejiga. Puede ser la colonización extraluminal. La extraluminal tenemos que aparece de forma temprana y esta es durante la inserción porque se realizó una inadecuada higiene de genitales y una inadecuada antisepsia. Por lo tanto, con la introducción de la sonda vesical se arrastran estos microorganismos y se llevan hasta la vejiga. También tenemos una colonización extraluminar tardía, que es básicamente por acción capilar, y es que esta flora va subiendo a través de la sonda hasta llegar hasta la vejiga. También tenemos la colonización extraluminar, que es cuando se rompen a ciertos puntos en el sistema de drenaje cerrado, que es la colonización ya sea a través del punto donde se drena la urobolsa o que también haya habido una desconexión entre la sonda vesical y entre el sistema de drenaje. También puede deberse a una contaminación propiamente de la urobolsa y que entonces las bacterias asciendan a través del sistema hasta llegar a la vejiga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Primeramente, aplicar la prevención primaria. La prevención primaria consiste en todos aquellos cuidados que le vamos a dar a nuestros pacientes que tienen sonda vesical, que básicamente es la aplicación del paquete preventivo que describiremos más adelante. Cuando la prevención primaria no se llevó a cabo de forma adecuada y entonces tenemos una infección o que se está presentando como tal ahora sí la enfermedad, tendremos que aplicar prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención secundaria viene hasta este punto, que es el horizonte clínico, o sea, donde todavía no tengo signos o síntomas. Tengo entonces una bacteriuria asintomática. ¿Cómo voy a detectarla? Pues porque parte del paquete preventivo se considera tomar cada 5 o 10 días un urocultivo. De esta forma podremos ir monitorizando la aparición de las bacteriurias. Aquí no se recomienda inicio de tratamiento antibiótico porque únicamente generaría mayor antibiótico resistencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar la sonda vesical y comenzar una nueva técnica para poner otra sonda. Entonces, primeramente retiramos la sonda que se considera contaminada. Si los paquetes todas las medidas que aplicamos durante la prevención secundaria no fueron suficientes y evoluciona la enfermedad, entonces ahora sí voy a tener aparición de signos y síntomas que me van a dar una IBU no complicada, como por ejemplo la cistitis o la uretritis. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este periodo? Pues entonces ahora sí ya, como vamos a tener signos y síntomas, comienza el tratamiento con algún antibiótico de acuerdo a lo que el urocultivo nos arroje. También es importante saber qué tipo de microorganismo es el que está colonizando para saber si presenta algún tipo de resistencia a los antibióticos que tenemos o no. Entonces se busca dar el mejor tratamiento, el más efectivo, para acabar con la infección en este punto. Si esto no fuera suficiente, entonces tendremos un defecto o un daño. ¿Cuáles son la mayoría de las IBUs no complicadas que podemos ver? Pues en mujeres jóvenes y sanas, en pacientes no embarazadas,
y generalmente estos síntomas duran menos de 7 días con el tratamiento. Aquí entra la mayoría de las pacientes que vemos en las maternidades que se les puede colocar una sonda vesical, sin embargo, cumplen con el requisito de que pues son jóvenes, aparentemente están sanas y su única situación pues era el curso del embarazo, que cuando se va de alta pues generalmente ya no se van embarazadas, entonces es por esto que generalmente no suele pasar a mayores si se realiza una técnica inadecuada, aunque esto no justifica que se esté realizando. Tenemos entonces la prevención terciaria. La prevención terciaria va a ser aplicable cuando en este punto entonces no hubo un buen resultado, se dio tratamiento, sin embargo no se llegó a la resolución y entonces tenemos aquí que puede haber cronicidad, que es una infección de tracto urinario recurrente. Ya tenemos infecciones de tracto urinario complicadas. Si tenemos pacientes con vía urinaria normal, algunos de los factores de riesgo pueden ser diabetes, inmunosupresor, manipulación de vías urinarias, como puede ser la colocación de una sonda vesical. En los niños es más común también que se dé una IBU complicada, en ancianos, en varones, y generalmente estos síntomas ya van más allá de los 7 días. También en pacientes hospitalizados es muy común que sean infecciones de vías urinarias complicadas porque, como decíamos, pues tenemos el agente causal puede ser mayormente multiresistente. Y cuando tenemos una vía urinaria anormal puede deberse por reflujo, obstrucción de las vías urinarias, vejiga neurogénica, cálculos o el embarazo. Entonces, dentro de la prevención terciaria se puede continuar con tratamiento antibiótico, alguna otra terapéutica, y podemos llegar a la resolución, que es la curación. Si no se cura, entonces la resolución de esta puede ser la cronicidad, como decíamos, que se esté presentando las infecciones de vías urinarias de forma recurrente, y también puede evolucionar a una sepsis. De hecho, la tercera causa de la sepsis es la infección de vías urinarias. Y pues tenemos como última opción de resolución la muerte de nuestro paciente. Entonces, esto no es cualquier cosa, es algo serio, y vamos entonces a estudiar por qué es que hay que estar implementando en nuestras unidades estos paquetes preventivos. Como todos sabemos, las CIAs son infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un centro sanitario, que estas no estaban presentes ni en periodo de incubación al momento del ingreso del paciente y pueden inclusive llegar a manifestarse después de la alta del paciente. Es importante señalar que las CIAs condicionan mayores tasas de morbilidad y mortalidad a quienes las padecen. Socialmente, las CIAs implican años de vida productiva potencialmente perdidos. Esto es, años de vida saludable que fueron perdidos por una muerte prematura o que fueron vividos con discapacidades. A todo ello se suma el incremento en los días de hospitalización y el gasto económico que representa para el sistema de salud y para las propias familias. Ya nos decía Florence en 1863, puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Estas gráficas ustedes ya las vieron anteriormente. Solamente quiero retomar que Jalisco se encuentra en primer lugar hasta 31 de diciembre del 2022 en tasa general de IAS por 100 egresos. Somos el primer lugar a nivel nacional. En cuanto a la tasa de letalidad por IAS, la tasa de letalidad es propiamente la proporción de personas que contraen una enfermedad y mueren a causa de la misma durante un periodo determinado. Digamos que entonces, hablando de IAS, es la proporción de personas que van a morir derivado de haber contraído una infección en un hospital. En Jalisco, como decíamos, entonces es del 7.15%. La media nacional es del 5.17%. Y esto es realmente preocupante por lo siguiente. A todos, de alguna forma, la pandemia reciente de COVID-19 nos dejó marcados de alguna forma.
todos, ya sea que trabajamos en un hospital que tuvo pacientes con COVID, tuvimos algún familiar, por lo menos escuchamos las noticias y estuvimos inmersos en lo que significó haber pasado este tiempo de pandemia. Bueno, durante el tiempo más álgido de la pandemia, aquí en Jalisco, la letalidad que teníamos fue de 5.3%. Repito, durante el momento más álgido de la pandemia. Esto es que de cada 100 personas que enfermaban por COVID, el 5.3% de ellas, 5 de cada de ellas, llegaban a fallecer. Debería entonces de preocuparnos este número, porque significa que todavía ocasionamos más daño a un paciente cuando nuestras medidas no son lo suficientemente adecuadas como para protegerlo de que contraiga una infección derivada de nuestros cuidados. Esto no se queda así, o sea, no simplemente tenemos el 7.15% de letalidad en el estado de Jalisco, sino que este número se incrementa hasta el 25% en pacientes en unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, es grave, es preocupante y definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. La siguiente gráfica son las principales IAs notificadas en la plataforma Rowe. En primer lugar tenemos a la neumonía asociada a ventilador. En segundo lugar, tenemos a la infección de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Aquí hay un dato que quiero mencionarles que es interesante porque hasta antes del 2019, la principal IA reportada era la infección de vías urinarias. Esto quiere decir, este cambio quiere decir no que hayamos mejorado nuestras prácticas en cuanto al manejo del catéter urinario, sino que con la pandemia hubo más casos de neumonías porque más pacientes requerían ser intubados, lo que significa entonces no que tenemos mejores prácticas en cuanto al manejo del catéter urinario, sino que tenemos peores prácticas en cuanto a los pacientes que tenemos intubados, en cuanto al manejo del sistema cerrado, pero también de la vía aérea. Por lo tanto, también es preocupante esta gráfica. Sí, esta nos habla específicamente de infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Jalisco se encuentra en segundo lugar, detrás de la Ciudad de México, con una ocurrencia de 10.04, o sea, una tasa de infección por cada 1000 días de catéter urinario instalado. La media nacional es de 4.69. Entonces, estamos por el doble de la media nacional en infecciones asociadas al catéter urinario. Les presento de forma breve un estudio que se realizó hace algunos años aquí en el estado de Jalisco. Dice, prevalencia de bacterias aisladas con resistencia antibiótica extendida en los cultivos de orina durante 8 años en un hospital de segundo nivel en México. Aquí abajo describe cuál fue ese periodo y cuál fue el hospital. Aquí tenemos también los antibióticos que fueron utilizados para el antibiograma, que seguramente conocemos a más de alguno. Y fueron los microorganismos más frecuentes en los urocultivos, donde podemos ver que E. coli se lleva el mayor porcentaje con el 67.89, Klebsiella pneumoniae también representa el 5.34, Enterococcus fecali, tenemos la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumannii, entre otras. Tenemos también los microorganismos más frecuentemente aislados con resistencia antibacteriana extendida. Allí tenemos la Pseudomonas aeruginosa con una gran resistencia antibacteriana seguida del Acinetobacter. El estudio es muy amplio y está muy completo, los invito a que lo consulten. Vamos a rescatar aquí el comportamiento de los microorganismos con la resistencia bacteriana extendida en la línea del tiempo estudiada. Estos fueron el número de cultivos y estos fueron los años. Como podemos observar,
el número de bacterias aisladas con resistencia antibacteriana fue incrementando conforme los años. De hecho, hubo un pico muy grande del 2012 al 2014. También tenemos el comportamiento de la Pseudomonas aeruginosa, que fue la principal con resistencia antibacteriana, que igual hizo un pico muy alto del 2012 al 2014, y de Acinetobacter. Del total de bacterias, fueron algunas obtenidas de muestras hospitalarias, otras fueron intrahospitalarias. Es importante de aquí entonces resaltar que no nada más en el área hospitalaria se da, sino que si tenemos pacientes con manejo ambulatorio de sonda vesical, también hay que tener cuidado y comentarles cuáles son los factores de riesgo para que se identifiquen de forma temprana. Aunque definitivamente de aquí se obtiene como conclusión que la multiresistencia es un fenómeno que se favorece en el medio hospitalario. Este es un cuadro muy interesante porque el estudio que vimos anteriormente fue realizado hasta el 2015. Esta lista de la OMS fue publicada en el 2022, donde ya nos maneja como prioridad crítica al Acinetobacter baumannii, que es resistente a los carbapenémicos. Este está clasificado como uno de los 6 más importantes microorganismos gram negativos multiresistentes a nivel mundial. Causa infecciones principalmente adquiridas en el hospital que comprometen pulmones, sangre e infecciones postquirúrgicas, pero también ha sido muy identificado en infecciones de vías urinarias asociadas a catéter vesical. Tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que también es resistente a carbapenémicos, tiene la capacidad de generar resistencia a todos los antibióticos, incluyendo las nuevas moléculas. Se asocia principalmente a infecciones en la sangre, los pulmones, vías urinarias y heridas quirúrgicas. Esta tiene una elevada mortalidad. Tenemos también los enterobacterales resistentes a carbapenémicos. Estos son microorganismos más frecuentemente aislados en unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica. A pesar de nuevos medicamentos disponibles para su manejo, ya se encuentra en resistencia emergente por combinaciones de diversas enzimas que limitan mucho las opciones terapéuticas que nos deja. Esta tiene una elevada mortalidad. El siguiente es el Enterococcus faecium, que este ya está en prioridad 2, elevada. Es resistente a la vancomicina. Es responsable de infecciones como endocarditis, infecciones urinarias e intraabdominales asociadas a peritonitis terciarias. Este también puede causar brotes a nivel hospitalario. El Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina y tiene sensibilidad disminuida a la vancomicina. Este se asocia a infecciones de la piel, tejidos blandos, osteomielitis, neumonías adquiridas en comunidad y en el hospital y endocarditis. Este también tiene una gran tasa de infecciones refractarias al tratamiento y tiene alta mortalidad. De ahí en más, los otros son principalmente encontrados en infecciones asociadas a la comunidad. Podemos hacer un análisis rápido entonces acerca de las IAs que se presentaron ante la ROVE y también del estudio anterior. Y pues concluimos con que en Jalisco definitivamente necesitamos revisar las prácticas para poder tener un mejor desempeño y que esto se vea reflejado directamente en la reducción de las tasas de IAs que tenemos asociadas al uso de sonda vesical. Y como decía Santiago Ramón, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Y en efecto, debemos de aprovechar todos los espacios que tenemos de capacitación como este para fortalecer nuestra práctica, para tomar esos puntos en los que estamos fallando y así fortalecer todo lo que hacemos en los hospitales, pero también evitar consecuencias que pueden tener hasta desenlaces de tipo penales derivados de una omisión en nuestro diario actuar. El combate a las infecciones nosocomiales no es un tema nuevo. Este se desarrolla desde muchísimo antes de 1989. De hecho, a finales de 1989
La OPS y la Sociedad de Epidemiología Hospitalaria de Estados Unidos realizaron una conferencia en las Américas sobre la prevención y el control de las infecciones nosocomiales, con el objetivo de que en toda la región se comenzaran a implementar mecanismos para que se crearan normas e instrumentos, herramientas para la prevención y control de infecciones nosocomiales, lo que en consecuencia traería como resultado garantizar la calidad de la atención que estábamos brindando. Entonces, ¿cómo respondió México? Bueno, pues en el 2001, con motivo de la Cruzada Nacional por la calidad de los servicios de salud, fue publicado el Código de Ética para Enfermeras y Enfermeros en México. En esta publicación del Código de Ética se menciona lo siguiente, que como resultado de la educación formal, el profesional de enfermería debe adquirir el compromiso de observar las normas legales y éticas para regular su comportamiento, de modo que sus acciones, decisiones y opiniones tratarán de orientarse en el marco del deber ser, respetando lo que se considera deseable y conveniente para el bien de los usuarios de los servicios de enfermería y del resto de los profesionistas. Esto es, que en todo momento debemos de buscar aquello que es conveniente para nuestros pacientes. Brevemente les comparto acerca también del principio de beneficencia y no maleficencia, que seguramente ya lo conocen, pero vale la pena también volver a recordar. Se entiende como la obligación de hacer el bien y de evitar el mal. Se rige por los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y prevenir, apartar y no infligir daño o maldad a nadie ni a nada. Si al aplicar este principio no se tienen ya sea las condiciones, los medios o los conocimientos para hacer el bien, se debe de elegir siempre el menor mal, evitando transgredir los derechos fundamentales de las personas, los cuales están por encima de las legislaciones de todos los países, están por encima de las normas institucionales y pues para la aplicación de este principio se debe buscar siempre el mayor bien para la totalidad, y esto tiene una aplicación individual y social. Entonces, esto me pareció fundamental en lo que vamos a estar viendo nosotros y en lo que realizamos, de hecho, día a día en nuestra práctica clínica. ¿Qué quiere decir? Que para poder realizar un procedimiento tiene que ver todo esto. Tiene que ver si en donde estoy laborando cumple con las condiciones, ¿no? Si se tiene la infraestructura, por ejemplo, para poder realizar adecuadamente mi procedimiento. Pues probablemente sí la tiene, pero no tengo los medios, o sea, no me han surtido material. Entonces, no puedo realizar la técnica que yo sé de la mejor forma porque me falta algo. Pero quizás sí lo tiene, o sea, quizás cumple la infraestructura, quizá cumple el material, pero lo que no tengo son los conocimientos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues entonces, en ese momento se actúa y se hace de la mejor forma que podemos. Lo malo está cuando aún teniendo el conocimiento, las condiciones y los medios, hacemos las cosas de forma errónea, equivocada y a veces de forma intencional. Y no me refiero con intencional a querer dañar a alguien, sino que lo hacemos deliberadamente mal el proceso, aunque sepamos que así no va, porque en el momento no vemos que le pase nada al paciente. Sin embargo, todo tiene consecuencias. Entonces, a lo mejor en ese momento no se alcanza a ver, pero si es un paciente que tenga un inmunocompromiso, pues de alguna forma va a mermar la falta de calidad en la atención que yo estoy brindando. Pues bien, esto es en cuanto al código de ética. También pues la OPS estuvo haciendo varias publicaciones, como esta del Manual del Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria. ¿Qué se hizo aquí en México? A partir del año 2002 se han impulsado diversas iniciativas y estrategias, estas alineadas a recomendaciones internacionales, con la finalidad de reducir las infecciones generadas a la atención en salud. En el 2005
se presentó el anteproyecto de la norma 045, publicándose finalmente el 20 de octubre del 2009 en el Diario Oficial de la Federación y entrando en vigor al día siguiente. Y es esta, la norma 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Está muy interesante y vale la pena que le den toda una leída, de verdad que van a aprender muchísimo. Y bueno, fueron muchos años los que tardó en aprobarse, desde el 2005 hasta el 20 de octubre del 2009. Pues en tanto que pasaba esas revisiones, la norma 045, en el 2006 se dieron a conocer como parte de la evaluación de la calidad de los servicios de enfermería 3 nuevos indicadores para la prevención de infecciones y seguridad del paciente, que fueron prevención de infección de vías urinarias en pacientes con sonda vesical instalada, prevención de caídas en pacientes hospitalizados y prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados también. Estos indicadores se sumaron a los 3 que ya se medían desde el 2004, que eran la administración de medicamentos por vía oral, vigilancia y control de venoclisis y el trato digno por parte de enfermería. En este documento se contemplan, específicamente hablando ya de infección de vías urinarias, se contemplan 9 criterios para prevenir estas infecciones relacionadas al uso de sonda vesical. También aquí en este manual se indican los pasos para seguir en caso del cumplimiento y el no cumplimiento de los estándares. O sea, toda esta parte de la retroalimentación, la vigilancia y la capacitación se menciona aquí perfectamente. También dice que al momento de la medición del indicador, quien está evaluando debe de abstenerse de intervenir en el procedimiento. Esto pues con la finalidad de evitar sesgos. Bueno, ¿qué pasó entonces después de aquí? La Comisión Permanente de Enfermería en el 2016 presenta el protocolo para la estandarización del cuidado al paciente con sonda vesical. Entonces es este que les presento acá de este lado. ¿Esto por qué? Pues porque en México todavía no se tenía un consenso unificado en cuanto a algunos criterios importantes del cateterismo urinario. Si bien el protocolo acerca de los 3 indicadores, los 3 nuevos indicadores, sí nos daba ya un panorama acerca de lo que había que hacerse para prevenir la infección de vías urinarias en pacientes, no teníamos todo este contexto completo. Entonces, en el protocolo se incluye desde el punto más fundamental, que es toda la anatomía y fisiología del aparato urinario, hasta la finalización, que es con el paquete de acciones para prevención de infección de vías urinarias. Entonces, realmente está muy, muy, muy completo. Pues bien, en este manual ya se tiene ese consenso, se realiza. Y pues otra de las razones por las que se realizó es que del 2013 al 2016 el indicador nacional para la prevención de IBUS no había pasado todavía un estándar de cumplimiento óptimo. Estábamos entre el 85 y el 90% de cumplimiento, destacando que una de las variables con el menor cumplimiento fue el de registro de orientación al paciente y al familiar. Entonces, fíjense lo mal que estamos, porque a pesar de que se estaba midiendo el indicador y de que en esta publicación de los indicadores ya se decía paso a paso qué era lo que había que hacer, no se estaba logrando. Entonces, pues, ¿cuál es la estrategia que toma el protocolo? Que se implementa una hoja de vigilancia diaria. Esta hoja sirve como una herramienta para que el personal operativo entonces pueda estar verificando cuáles son las medidas que debo de aplicar al paciente que tengo con sonda vesical, y entonces a través de ahí, quizás si yo carecía del conocimiento, entonces poder subsanar esa deficiencia y realizar las acciones. Entonces ahora tenemos acá esos 2 formatos. Tenemos el de la hoja de vigilancia diaria y la cédula para la gestión, que es la que llevaría el líder. Entonces está esta diferencia
Y la otra diferencia tan enorme que hay es que acá ya en el protocolo nos indican que al momento de estar realizando la supervisión, el líder tiene toda la capacidad y toda la autoridad para poder intervenir cuando se detecta alguna actividad mal realizada. Y esto es súper importante porque en Indicas no deberíamos intervenir en el proceso para no generar sesgos. Acá ya se ve la importancia de interrumpir una actividad que está siendo mal realizada o mal planteada, quizá se quedó en una cuasifalla, pero si estamos detectando que hay un error o un posible error, entonces es importante actuar y en ese momento realizar capacitación para que entonces se realice la buena acción y el compañero se lleve el conocimiento. Ok, pues entonces, ¿qué más pasó? En el 2017, ante el Congreso de la Unión se presentaron dos iniciativas con el objetivo de tomar acciones para combatir las infecciones nosocomiales, pero las dos iniciativas se quedaron congeladas sin siquiera llegar a discutirse ni al Pleno para que fueran votadas. Y pues también fue presentada una iniciativa en la Cámara de Diputados en la que se planteaba elevar a rango de ley la obligación de prevenir y combatir las infecciones nosocomiales. Es decir, que este tema de infecciones nosocomiales se incluyera ya dentro del artículo 3 de la Ley General de Salud. ¿Qué más ocurrió en este año? Pues este año fue la primera edición de la publicación de Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, en donde se menciona que en México el 8% de los pacientes hospitalizados sufre algún daño y el 2% muere. Yo estoy segura, muy segura, que la cifra es muchísimo más alta. Pero bueno, la edición del 2017 del modelo de seguridad ubica como procedimiento crítico la colocación y el retiro de dispositivos, entre ellos las sondas urinarias. En ese mismo año, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la implementación del documento anterior. Esto es para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud. En el 2018 se emite el acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Una de las líneas de acción que se identificó dentro de esta estrategia fue la aplicación de medidas de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, de alguna forma vamos a ver cómo todo esto se va relacionando. Ya también dentro de los primeros temas se les habló un poquito acerca del uso racionado de los antibióticos. Entonces, aquí también nos relacionamos. ¿Cómo es que vamos relacionados? Pues es que una parte importante de la resistencia antimicrobiana pues es que no se presenten las infecciones. Entonces, si nosotros aplicamos medidas de prevención, pues entonces vamos a combatir en alto grado pues esta resistencia ante los antimicrobianos. El 15 de mayo del 2019, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Salud a realizar la actualización y la publicación de la norma oficial mexicana 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Sin embargo, pues no se ha realizado. También en ese año, la Secretaría de Salud presenta el Manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las IAS, en donde se presentan 4 paquetes de acciones para prevenir las principales infecciones asociadas a la atención en salud reportadas, en el que nuevamente se incluye la infección de tracto urinario asociada a catéter urinario. Bien, pues en el 2020, la diputada Nelly Macedo presentó una iniciativa en la que se adiciona un párrafo segundo al artículo 181 de la Ley General de Salud. El Ejecutivo Federal tendría que efectuar esa revisión y en su caso de la actualización de la norma 045 para la vigilancia epidemiológica, precisando los métodos preventivos de los comités, instrumental, superficies, equipos, desechos, ropa y accesorios tanto del paciente como del médico o del personal tratante. Y ya por último tenemos aquí una publicación que es del 2022 de la OPS,
durante un mapeo que realizó de la aplicación de los componentes básicos de prevención y control de infecciones. O sea, prácticamente le están dando seguimiento a la conferencia que hubo desde 1989, entonces ven qué es lo que se ha realizado en cada país. Y en México se identificaron 15 iniciativas del programa de control de infecciones. De esas son 6 marcos regulatorios y 9 corresponden a manuales o lineamientos. De estos manuales o lineamientos, de estos 9, 5 de ellos se relacionan directamente con COVID. Previo a la instauración de cualquier paquete preventivo en un hospital, debemos tener homologadas ciertas políticas. Por ejemplo, de vigilancia y prevención de IAS debe de estar instaurado ya un comité de vigilancia epidemiológica intrahospitalaria y debe estar funcionando y sesionando como está programado cada mes, de acuerdo a la norma 045. También ya debe de tener todo el personal capacitación en higiene de manos. El personal responsable de mantenimiento debe de llevar también el seguimiento de la seguridad del agua respecto a su cloración, al pH. También debemos de tener claros cuáles son las políticas para el uso de los antisépticos y desinfectantes, y esto es una parte súper importante dentro del proceso que es la colocación de la sonda vesical. También se debe de tener una política clara acerca del proceso de esterilización, la conservación de los paquetes estériles y su almacenamiento, así como las políticas de limpieza y desinfección de superficies, porque es importante también que se involucre el personal de aseo de servicios generales durante el proceso de la prevención de las IAS. El término Care Bundle fue utilizado por primera vez en el 2001 en Estados Unidos. Estos son conjuntos de cuidados o prácticas que cuando se realizan en su totalidad se espera un mejor resultado que cuando se aplican de forma individual. Los paquetes han demostrado ser efectivos en diversos países, al lograr una disminución en el tiempo de estancia intrahospitalaria. Además de esto, valora el riesgo ambiental, por lo que así se contribuye a la reducción de IAS. Por este motivo, desde el 2015 se solicitó a los hospitales adheridos a la RoVE que se apliquen este tipo de prevención. La persona que ejecute el procedimiento debe contar con capacitación requerida, la misma que se debe de reforzar al ingreso y cada 6 meses. El sistema de drenaje debe de ser un circuito cerrado con las características que ya nos marca la norma 045, que es con sitio para toma de muestras, cámara antirreflujo y pinza en el tubo de vaciado. Una vez instalada la sonda y conectada al sistema de drenaje, no se debe desconectar hasta su retiro. Debe rotularse la fecha de instalación y garantizar su adecuado funcionamiento e higiene de genitales. Diariamente debe verificarse si el paciente requiere continuar con la sonda urinaria. De igual forma, los servicios involucrados y la VH deben implementar paquetes de acciones seguras en la colocación de catéteres urinarios que permitan la identificación y la modificación de los riesgos. Prevención de infecciones durante el mantenimiento de la sonda vesical. Realiza diariamente aseo de genitales con agua y jabón. Cuida que la bolsa colectora se encuentre por debajo del nivel de la vejiga, sin tocar el suelo. Revisa las características de la orina. Si presenta sedimentos y si la línea de drenaje se encuentra libre de obstrucción. Si encuentras cambios, busca datos de IBU en tu paciente. Evita desconexión del sistema. Finalmente, registra las observaciones en la hoja de enfermería y en la hoja de vigilancia diaria. Prevención de infecciones durante el mantenimiento de la sonda vesical. Una vez que se le presenta a todo el personal cuáles son los paquetes de acciones con los que se estará trabajando la prevención de las IAS, en este caso hablando del de sonda vesical, bueno, pues tenemos que para el personal operativo le corresponde el cumplimiento
Hay herramientas muy efectivas como la que tenemos en el cuadro al lado izquierdo de la pantalla, donde la Comisión Permanente de Enfermería se encarga de detallar punto por punto desde que se tiene la indicación de la colocación de sonda vesical hasta el momento del seguimiento a los pacientes que les fue colocada una sonda para saber si se presentó un caso de IAS o no. Entonces, al personal operativo le corresponde hacer todas estas acciones en todo momento. Es importante saber que los paquetes preventivos actúan como un todo o un nada, es decir, si durante la permanencia de la sonda vesical debemos de realizar, digamos, 6 acciones y de esas 6 acciones yo a mi paciente omito realizarle una o dos, pues ese día tendremos un apego del 0% al paquete. Por una sola acción que dejemos de realizar, se rompe todo lo demás que hemos estado haciendo. Entonces, es súper importante que en todo momento se aplique todo el paquete. La parte de capacitación, bueno, ya veíamos en la diapositiva anterior que desde el 2015 el manual de la ROBE dice que debe de haber gente capacitada para ingresar a las instituciones. Esto quiere decir que desde la escuela ya deben de venir con un conocimiento, pero que sea de calidad para la aplicación de cualquier procedimiento. En este caso, que ya traigan aprendido desde la escuela una técnica correcta para la instalación de sonda vesical. Esto también debe de ser reforzado al momento de ingresar a la institución como personal de nuevo ingreso precisamente, o tenemos a los becarios, a los estudiantes, residentes, cualquier persona que sea de nuevo ingreso al hospital, entonces también tiene que recibir una capacitación en cuanto a la técnica correcta, al uso del material que tenemos y al llenado de los formatos. También aquí es muy importante que en el tema de capacitación, esta sea cíclica y cada 6 meses se esté capacitando a todo el personal sin importar que ya hayan tomado esta capacitación anteriormente. Entonces, capacitaciones cíclicas, estas deben de ser pues a todo el hospital, como bien lo decíamos, todo el personal que esté involucrado, no nada más aquellos que van a colocar la sonda vesical, sino hasta servicios generales, los vigilantes, cualquier persona, porque todos estamos expuestos a tener contacto con este tipo de dispositivos. Es importante que sepamos cómo debemos de hacerlo. También hay otro tipo de capacitación que es la que dará el líder de sondas vesicales cuando esté realizando las supervisiones para verificar el cumplimiento de los paquetes preventivos. Y esta capacitación es en el momento. Entonces, si se detecta que se está llevando a cabo una omisión o algún procedimiento se está haciendo de forma errónea, entonces en ese momento el líder tiene la capacidad de detener el proceso y pedir que se repita o simplemente orientar y decirle cuál es la mejor forma de realizarlo. Esto debe de hacerse en un ambiente de respeto. Recordemos que lo que no queremos es ridiculizar a quien está llevando a cabo el proceso, sino que queremos orientar y buscar las mejores prácticas, de modo que jamás será el objetivo evidenciar o exponer la deficiencia, ya sea ni con el resto del personal, ni mucho menos con el paciente o los familiares. Entonces, digamos que esta retroalimentación debería de ser discreta, pero al mismo tiempo tiene que ser efectiva para interrumpir aquello que se está haciendo de forma errónea. Entonces, como lo mencionábamos, pues parte de las funciones del líder va a ser la vigilancia. También la vigilancia la puede realizar la unidad de vigilancia epidemiológica o las mismas supervisoras de enfermería del hospital. Aunado a la vigilancia, debe de realizarse una retroalimentación al personal de todos los servicios. Por ejemplo, tomaremos una unidad de cuidados intensivos neonatales. Se debe de decir cuál es el número de IAS por sonda vesical, en este caso, que se están presentando en ese servicio. Se dará a conocer cuál es el paquete preventivo, se vigilará que se lleven a cabo todas las acciones, pero al término del mes, por ejemplo, entonces se hará un corte y entre la unidad de vigilancia epidemiológica y quien esté a cargo del programa como líder de sondas vesicales,
se le dará a conocer al personal de ahí cuáles fueron los resultados y si hubo disminución en la tasa de las sillas que se presentaron. En caso de que no se hayan reducido, entonces se buscará alguna estrategia, un plan de mejora continua para que comience a dar resultados el paquete. Y bueno, le corresponde también a la parte de cuerpo de gobierno gestionar el abasto de los insumos que se requieren para la colocación, una colocación ideal de la sonda vesical. Si tenemos pacientes que tienen, que son de larga duración sus ondas vesicales, entonces que se prolonguen estas permanencias más allá de 15 o 30 días, por ejemplo, en los pacientes de medicina interna, que quizá pueden verse estos periodos muchísimo más alargados. Entonces buscaremos que se tengan sondas de silicón. Si son pacientes que tienen programadas tiempos de uso más reducidos, mucho más pequeños, entonces quizá una sonda de látex será la ideal para ese tipo de pacientes y habrá que valorar, pero lo importante es que en el hospital se tengan todos los insumos que se requieren para poder realizar la instalación, la permanencia y la retirada de la forma adecuada. Este ha sido el preludio de la aplicación del paquete preventivo de infección de vías urinarias asociadas al uso de sonda vesical. Los invito a que vean la segunda parte de este tema de capacitación, en donde desarrollaremos paso a paso cuál es la técnica correcta de instalación, de mantenimiento y de retiro de un catéter urinario en un paciente y verán que aprenderemos grandes cosas juntos. Muchas gracias.